continuar. Les decía que a diferencia de la propuesta que nos hacía Piaget, esta autora nos propone 4 fases para las representaciones mentales. Para entender que primero necesitamos entender que es una representación mental, chicos. Las representaciones mentales nos ayudan a darnos una idea y a percibir cómo es que funciona la vida real. Por eso es que las representaciones mentales van a ser muy importantes, ¿ok? Ella habla de 4 fases de cómo vamos a ir elaborando estas representaciones mentales que finalmente al niño y al adulto les va a permitir adquirir un conocimiento propio, ¿ok? De tal manera que las representaciones mentales son un mecanismo que se convierte en un mecanismo básico de desarrollo. Existen 4 fases: las representaciones mentales implícitas, explícitos conscientes y explícitos enunciables a través del lenguaje. Implícitos, hablamos de que se quedan de manera interna. Explícitos, de que tienen que ver con cuestiones externas. Explícitos conscientes, cuestiones externas, que además me doy cuenta de ellas. Y explícitos enunciados a través del lenguaje, que ya soy capaz de exponerlo al exterior a través de un lenguaje dado dentro de una cultura particular. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada una de estas representaciones mentales que nos da la autora. La fase 1, representaciones mentales implícitos, son formatos de tipo acción sensoriomotora. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que en esta etapa, ¿vale? Todo lo que me voy creando haciendo una imagen del medio es a través de la cuestión de sentir, percibir, tocando lo que está a mi alrededor. Sería un poquito lo que Piaget nos hablaba de la fase, el estadio 1, que es sensorio motriz, ¿vale? Esta cuestión de adquirir el conocimiento a través de tocar, que nos va a ir dando una idea de cómo es el mundo externo, ¿ok? Van a constituir mini programas de acción aislados que no tienen conexión mutua, sino si lo viéramos de una manera un poquito más sencilla es voy aprendiendo cosas, pero todavía no las voy ligando, ¿vale? Esto que va a permitir que el niño tenga pequeñas actuaciones que se van a ir ajustando al medio, ¿ok? A través de los estímulos, aunque su conducta es considerable, es todavía muy flexible, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de los bebés recién nacidos que finalmente están aprendiendo de ensayo y error. Incluso todavía algunos de sus sentidos no se han desarrollado al 100%, ¿vale? Y por ejemplo, esta sensación de sentir hambre, ¿qué va a hacer? Sabemos que puede empezar a llorar, va a ser un llanto muy rápido, va a ser un llanto específico para esa sensación de tener hambre, ¿vale? Una vez que el niño aprende que se le acerca un pecho para amamantarlo, una mamila, él aprende que de esta manera su llamado fue o su demanda fue cubierta, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. No. Ok, ¿vale? No, Miss. La fase 2, las representaciones mentales explícitas. En la primera fase es mucho de adquirir el conocimiento que se va a ir de manera interna. Todavía no lo pueden poner en lenguaje. Todavía ni siquiera saben exactamente qué está sucediendo. En la fase 2, explícitos, se van a ir almacenando como procedimientos y conceptos, recordando que es importante que podamos adquirir conceptos para poderlos interactuar en el medio en el que nos desarrollamos, ¿ok? Van a servir al sistema de acción, pero no son accesibles a la conciencia y todavía hay mucho menos al lenguaje. Sirven solo para responder, para accionar, pero todavía no sé exactamente qué está sucediendo conmigo y mucho menos lo puedo poner en una narrativa, ¿ok? Los niños saben hacer muchas cosas, pero no saben que las saben ni cómo han llegado a saberlas, ¿vale? Es un aprendizaje muy intuitivo, muy de ensayo y error y muy de adaptarse al medio, ¿ok? La fase 3
representaciones explícitos conscientes, aquí lo que sucede es que el precedente de las otras dos fases empiezan a ser accesibles a la conciencia, ¿ok? Es decir, el niño se da cuenta de que él también da información al exterior, la recibe y cuando la recibe empieza a saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas se pueden ir ajustando de acuerdo al contexto en el que se desarrolla. Esta las toma gracias al lenguaje interno, aunque algunas cosas todavía no las puede explicitar, ya empieza a tener su propio lenguaje ajustado a él, ¿ok? Es un lenguaje del pensamiento. Aunque todavía no puede nombrar muchas cosas, ya las está pensando en su cabeza, ¿vale? Y solo se quedan en ese espacio mental. No son enunciables mediante el lenguaje propiamente dicho. O sea, ya sé que la sé, pero no sé cómo llamar esto que sé. ¿Sí me entienden? Chicos, ¿están ahí? Sí, ¿Cómo? o sea, sí que es como que ellos ya saben que es un Sí, biberón, mis. para qué sirve el biberón, pero no Pero, saben exacto, nombrarlo. exactamente, ¿vale? Ok. ¿Okay? Y ya saben que sobre todo van a saber que ese vivero va a satisfacer una necesidad, pero puede ser que todavía ni sepan qué necesidad, cómo se le llama esa necesidad interna, y puede ser que todavía no puedan describir en todo en toda su gama eso que es un biberón. Si a nosotros nos preguntan, sabemos que hay biberones que son de plástico, que son de vidrios, que regularmente tienen un chupón, ¿no? Que tienen una curvatura que les permite agarrarse. Ellos no van a poder hacer esta descripción, pero ya lo identifican en su pensamiento, pero solo se va a quedar a nivel de pensamiento, ¿ok? Y en la fase 4, aquí ya se plantea la conexión entre el lenguaje interiorizado que va a proponer siempre Vygotsky y el lenguaje del pensamiento, ¿ok? Entonces, la mente va a operar entre esto que ya sé, entre este pensamiento, y ahora, si lo vemos como una computadora, la imagen que se queda en mi mente, ya sé cuál es de la fase anterior, pero además en esta ya soy capaz de ponerle un nombre. Ya lo puedo no solo interiorizar hacia mí, sino hacia el exterior, ¿ok? Es más, ya puedo discriminar aquello que es un biberón de aquello que es un vaso y que en ambos podrían incluso servirme leche, pero uno es un vaso y el otro es un biberón porque uno tiene unas características y el otro tiene otras, ¿vale? Incluso los niños a esta edad le pueden decir, no, yo quiero digo, difícilmente van a decir biberón, ¿no? Coloquialmente dicen mi mamila, mi teta, ¿no? Porque es el contexto en el que nos desenvolvemos. Sucede que muchas veces por entrenamiento les quieren dar la leche en los vasos y te van a decir, no, quiero mi leche. Y tú le puedes decir, sí, pero aquí está, no, en mi mamila, ¿vale? Porque ya alcanzan a discriminar que eso que les estás presentando, aunque tiene la leche que quieren para satisfacer su hambre, su necesidad, pues no lo tienen, no está representado en ello que a ellos les gusta más, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Continuamos. No. Mi. ¿Sí? Y eso solo es como para las cosas, no es como para sus emociones, como ir como captando. No sé si le pega a su hermanito y ya sabe el hecho de que le lo está golpeando. Exacto. Esto no solo es para objetos, también es para hechos, también es para emociones y también es para personas. ¿Vale? Aplica. Ajá. Vuelvo a comentar algo que es muy importante. Las representaciones mentales es todo aquello que podemos percibir y que nos crea una imagen de cómo es el mundo exterior. Y eso incluye cosas, personas, emociones. ¿Ok? Ujú. ¿Vale? Gracias. ¿Ok? Muy bien. Conclusión.
¿Cómo se instalan, la manera en cómo se van a instaurar las representaciones mentales fundamentales constituyen la fase donde puede haber un componente innato intenso? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que parece que ya existe una biología con la que venimos precargados, por decirlo de alguna manera, que nos permiten que nos permiten crearnos representaciones mentales. Y otras representaciones mentales se van a configurar a través de un proceso epigénico. ¿Qué es epigénico? De transacción con el entorno. El entorno va a ser una fuente de perturbaciones o de estímulos que nos van a obligar a cambiar nuestro estado y este se traduce en la adquisición de representaciones mentales. O sea, naturalmente estamos cargados biológicamente para ir adquiriendo el conocimiento del medio exterior, pero dependiendo de mi entorno, este se va a ir adaptando para que yo me vaya creando una serie de representaciones mentales, ¿vale? Aquí también van a intervenir la madurez cerebral, perceptiva, motriz y laringobucal, por ejemplo, ¿ok? Así como la madurez de nuestras extremidades. O sea, si yo no soy capaz a los 2 años de caminar perfectamente bien o de tener un control de esfínteres, entonces, no me gusta utilizar la palabra, pero bueno, vamos a vulgarmente, estaría retrasada y las representaciones mentales que estoy teniendo son diferentes a las de un niño de mi misma edad, por ejemplo, ¿vale? Mientras yo todavía tengo la representación mental que para irme a dormir a los 2 años necesito utilizar pañal, pues va a haber niños que ya no lo utilicen, ¿ok? Y eso para mí está bien porque es parte de mi experiencia. Digo, sabemos, hay edades en las que ya deberíamos de controlar esta cuestión de los esfínteres, que es controlado, debería ya de quedar a los 2 años y medio, máximo 3, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Ok. No. Cada uno de estos dominios se va a poner en marcha en el momento adecuado. Por ejemplo, esta cuestión laringobucal debe de ser de las primeras cuestiones que maduren, ¿vale? En cuanto nacemos, va a ser de las que más rápido van a madurar porque además me permite tragar, literal. Y esto se va a desarrollar, más bien, esto se va a desarrollar para permitirme tener lenguaje. Si esto, ¿no? Por ejemplo, no está desarrollado, entonces mi lenguaje se va a ver retrasado y además las representaciones mentales que me voy a ir haciendo de mi medio exterior van a ser diferentes a las que podría ser de cualquier niño de mi edad. ¿Ok? Entonces, muy importante, para tener representaciones mentales necesitamos un componente innato, un componente o más bien un proceso epigénico y una madurez psicofisiológica. ¿Okay? ¿Cómo va a ser el desarrollo cognitivo en niños desde los 7 años hasta la preadolescencia? ¿Ok? A ver, primero necesito entender que el desarrollo cognitivo es todos los procesos y estructuras que se echan a andar en mi cabecita para que yo pueda aprender, ¿vale? Pero fíjense, algo muy importante es que entre los 6 y 7 años, de acuerdo a lo que nos comenta Piaget, hay un cambio cualitativo, ¿vale? Más que cuantitativo, es de calidad, ¿ok? En la que va a emerger en el niño lo que serían las operaciones concretas. Y para Piaget, una operación es una acción cualquiera de manera psicológica que me permita reunir individuos o unidades numéricas o desplazarlas, ¿ok? Aquí, ¿cuál va a ser la naturaleza de esto? Siempre es una fuente motriz, perceptiva, intuitiva, ¿ok? Por lo tanto, las operaciones mentales, la operación, perdón, lo que va a implicar es una reestructuración de la mente donde se incorpora el esquema de reversibilidad. Recordando que en la etapa anterior los niños no cuentan con esta idea de reversibilidad. ¿Se acuerdan que les hacía el ejemplo con el libro? Para él, si abro el libro, cambia y no puede volver a su forma original, ¿vale? Para esta etapa,
Este esquema de reversibilidad se incorpora y ellos ya saben que en cuanto cierre el libro, pues el libro va a volver a su normalidad, ¿vale? La reversibilidad, por tanto, es la capacidad de concebir una acción y de manera simultánea la acción contraria, de modo que, deshaciéndola, las cosas vuelven a su punto de partida. Esto regularmente luego se puede comprobar a través de vasos, plastilina, agua, cuestiones líquidas, ¿ok? Las operaciones van a permitir la clasificación, la seriación, la medida que nos permiten organizar la realidad. Es decir, al niño se le pueden presentar una serie de estímulos y tú le vas a tener que decir, oye, dime cuáles de ellos son para niños, cuáles son para niñas, cuáles son de adultos, cuáles son de niños en general. Y en teoría tienen que ser capaz a esta edad, a partir de los 6 y 7 años, de hacer esta clasificación de seriación. Después del 1 que sigue, el 2 y después el 3, ¿vale? De medida, cuál es más chico, cuál es más grande. Si tengo vasos de diferente estructura, pero de igual capacidad, si caben más en uno, si caben más en el otro, ¿vale? Y ellos podrían responder que, o a esta edad se espera que tamaños de misma estructura con diferente forma, la capacidad sea exactamente la misma, ¿ok? Sin embargo, existen las teorías del procesamiento de la información y estas lo que nos dicen es que el estudio de la inteligencia y su desarrollo deja poco a poco de interesarse por la manera en cómo la mente se dota de estructuras. Para Piaget, existen unas estructuras determinadas que nos permiten hacer estas operaciones. Las teorías del procesamiento de la información nos dicen, no, fíjate que no es así. Es importante comprender cómo funciona, cómo son las operaciones que ejecuta o las estrategias que se ponen en juego para que el niño llegue a la respuesta, más que las estructuras que utiliza a nivel cerebral, cómo es que él comprende, ¿ok? Y cómo es que ejecuta y tiene estrategias para llegar a la resolución de los problemas que se le plantea, ¿vale? Existe un autor neopiagetano que es Case y él se dice que es en sus ideas básicamente como considera las ideas de Piaget, pero él va a romper con un poquito de lo que nos dice Piaget y él dice que el funcionamiento intelectual de los niños en el transcurso del desarrollo se tiene que presentar como una secuencia de estructuras mentales cada vez más complejas. Ahí sí está de acuerdo con Piaget, ¿vale? Y que van a existir una serie de estadios o de fases que puedan hablar como de cierta homogeneidad en cada estadio para todos los niños, ¿vale? O sea, que la mayoría de los niños en ciertas edades se deberían de comportar y deberían de ser capaces de resolver casi los mismos problemas, ¿vale? Pero él opina que las estructuras se revelan con más claridad cuando se analizan desde el punto de vista de la teoría de la información, ¿vale? Y no a través de lo lógico simbólico. Él va a percibir que el niño es un solucionador de problemas, un ente capaz de formular sus objetivos propios y de intentar conseguirlos activamente superando los obstáculos que le interpongan, ¿ok? No lo ve tanto como Piaget, que es un ente pasivo, que si tiene las estructuras, con ciertas estructuras desarrolladas, va a poder resolver los problemas. No, él dice, el niño por tal, desde que nace, es un solucionador de problemas y va a tener sus propias estrategias y sus propios objetivos para llegar a la solución de estos problemas. Recordando, muy importante, el proceso de desarrollo que haya tenido y el ambiente en el que se haya desenvuelto. ¿Ok? Y él nos dice, él nos habla de representaciones mentales de ejecución, es decir, de resolver problemas, que tiene 3 componentes principales. Una representación que es la situación del problema, es decir, el niño es capaz de evaluar la situación del problema en el que se encuentra con la intención de darle una resolución a ese problema. 2, va a ser la representación del objetivo del problema y 3 sería la representación de la estrategia del problema. Si lo vemos, tiene muy de cierto algo, esta propuesta que nos hace el autor.
Todos pensemos en algún problema que hayamos tenido, por favor. Lo primero que se nos viene a la mente es ¿en qué problema estoy en este momento? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes está a punto de reprobar alguna materia que no sea la mía? No, No, Miss. Ay, ahora muy puros aplicado. alumnos estudiosos tiene, No, profa. sí. Ok, a ver, háblenme de un último problema que hayan tenido en estos días. Algo muy sencillo. La frustración de no poder salir. Ok, frustración de no poder salir. Hay una situación del problema. Tú tienes en tu cabeza una representación de ese problema. Si yo te digo, ¿cuál es la frustración de no salir? ¿Cómo me describirías el problema? Ah, Encierro. no sé. Encierro, ok. Estar en casa, ¿vale? Incluso algunas sensaciones como de desesperación. Lo que me estarías describiendo, Aburrimiento. todo eso tiene unas características que tu mente las ejecuta con plan a una resolución. Estar en casa, pues puedes salir, ¿no? Esta sensación de sentirte frustrado porque estás en casa la puedes calmar si sales de casa, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, tu cerebro es tan inteligente que dice, bueno, pero si sales de casa puede que adquieras alguna enfermedad, ¿vale? Después viene en nuestra cabecita, siempre que se nos presenta un problema, la representación del objetivo del problema. ¿Cuál es el objetivo del problema? Poder salir, ¿cierto? El problema se terminaría si pudiéramos salir, ¿cierto? Ujú. Y la 3 sería, ¿qué estrategia puedes utilizar para salir? Pues tener precauciones. Precauciones como tu gel antibacterial, tu cubrebocas, ¿no? O sea, eso sería como una estrategia para resolver un poquito esta cuestión de la necesidad de salir, que aún tú sabes que esto puede que no sea suficiente, por ejemplo, ¿ok? Entonces, así es la propuesta que él nos dice y tiene mucho sentido. Pensemos en los niños lo hacen idéntico, los niños saben qué problema tienen, ni siquiera nos lo dicen, lo están pensando, saben cuál es el objetivo o cómo pudieran resolver el problema dentro de su mente y algunos pasos que pudieran seguir para eliminar este problema. ¿Ok? De acuerdo a este autor, entonces, el desarrollo cognitivo va a ser un proceso ligado al funcionamiento de la estructura de control ejecutorio, es decir, puedo ejecutar una serie de acciones para resolver mis problemas, ¿vale? Y en cada estadio la estructura es más eficiente en resolución de problemas, es decir, en cada uno de estos estadios de los que nos habla Piaget, ¿vale? Esta resolución de problemas es más fina, más eficiente y más eficaz. ¿Ok? Pensemos en el niño de un mes de nacido. La resolución de sus problemas, pues es mínima la manera en cómo puede resolver sus problemas. Y regularmente sus problemas van a ser de, tengo hambre, estoy sucio y tengo sueño, ¿no? Para la primera de tengo hambre, se va a poner a chillar de manera desorbitada hasta que se le acerque el pecho o la mamila, ¿ok? Y entonces, él no sabe exactamente, él todavía no tiene como la estrategia específica para resolver el problema, ni siquiera puede evaluar que hay un problema, sino que hay una necesidad. Su necesidad es dejar de tener hambre y cómo resolverlo, pues simplemente la única herramienta que tiene al mes de nacido es chillar hasta que le presten atención y le den de comer, ¿ok? A todo esto viene un concepto muy importante que es el de conocimiento. Todas las representaciones mentales de las que hemos hablado desde las diferentes propuestas de autores vienen a darnos lo que es el conocimiento. Por tanto, el conocimiento es lo que se conoce, es decir, lo que sé, ¿vale? Se puede definir como lo que sé y el cómo lo llego a saber. Es decir,
lo que voy aprendiendo y todo lo que eché a andar para poder aprender eso que sé, ¿ok? Todo esto, lo que sé y cómo le hice para saberlo, viene dado por una sociedad, ¿ok? Por ejemplo, la vez pasada que hablábamos, de a lo mejor cómo aprendieron a andar en bicicleta, vaya, pues en nuestra sociedad se les enseña a los niños a andar en bicicleta, ¿vale? Pero en nuestra sociedad occidental, a diferencia de las sociedades africanas, por ejemplo, no se nos enseña a cazar regularmente, ¿no? Al menos que tengas, no sé, hay algunos estados en los que sí, pero es como menor, o al menos que te desenvuelvas en el campo, pues no te enseñan a cazar animales, ¿vale? ¿Ok? Vuelvo a decir, nosotros no tenemos la necesidad de saber cazar, pero a lo mejor nuestra necesidad o la necesidad que está más en esta sociedad occidental es que aprendamos, por ejemplo, a utilizar una tablet, ¿no? De hecho, hay kinders que incluso te promueven que desde los 3 años tu hijo va a ser capaz de utilizar una tableta, porque de acuerdo al mundo en que nos rodea, pues es un recurso y es una herramienta que nos va a permitir desarrollarnos, que ahorita lo vamos a cuestionar esta parte, ¿vale? Entonces, lo que sé y cómo lo sé tiene que ver con la sociedad en la que me he desarrollado. ¿Cuál va a ser el papel del contexto social en el desarrollo cognitivo? Va a ser muy, muy importante. Y existen al menos 3 perspectivas que nos dan los autores de cómo es que es el papel del contexto social. Sin embargo, las 3 se complementan. La primera nos dice que el desarrollo cognitivo se hace en la interacción social y se encarrila o se enmarca en esta, ¿vale? La segunda nos dice que una vez que hay una interacción social y se encarrila en esta, se focaliza en interacciones entre escolares a propósito de actividades de ambiente escolar. La interacción social entre compañeros lo que va a hacer es impulsar el desarrollo cognitivo, ¿vale? A ver, ¿cómo lo podemos digerir esta información? La propuesta es que nuestro proceso de aprendizaje se basa en la interacción social de un contexto en particular y en ese contexto en particular se va a ejecutar. Después viene entonces entrar a un contexto escolar donde mis pares o las personas con las que yo me desarrolle dentro de ese contexto escolar van a seguir impulsando mi desarrollo cognitivo o la manera en cómo voy a ir aprendiendo, ¿ok? Para finalmente enmarcarlo, viene un poquito de lo mismo, dentro, o sea, aquello que aprenda dentro de mi contexto cultural no se podrá salir de porque podría ser mal visto, ¿vale? Eso va a ser como muy, muy importante. ¿Dudas hasta aquí? No. No, Miss. ¿No? Ok. No, Miss. Muy bien. Ahora bien, existe una zona del desarrollo próximo que este concepto lo utilizan muchísimos autores, ¿vale? La zona del desarrollo próximo se refiere a que el niño no solo aprende lo que en esa fase le corresponde, sino que puede o tiene una tendencia de aprender a aprender, es decir, alcanzar el conocimiento que está o como un potencial de conocimiento. Ejemplo, todos ustedes ahorita están adquiriendo una serie de conocimientos generales acerca de lo que es la psicología, ¿vale? Sin embargo, todos ustedes van a poder potencializar esos conocimientos para especializarse en áreas particulares de la psicología, ¿vale? Pasa lo mismo con el niño. Cada que estamos en una fase, el niño ha aprendido ciertas cosas de esa fase de acuerdo al desarrollo que esté teniendo y además tiene un potencial de aprender a aprender nuevas cosas, es decir, de ir pasando a otras fases, ¿vale?
Las habilidades y conocimientos que los niños adquieran no son tanto el fruto exclusivo de un diseño biológico universal, sino más bien el resultado de un compromiso entre las capacidades del procesamiento mental en bruto, es decir, sin ser tan fino, con las exigencias ecológico-culturales que las activan. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Básicamente, los niños no son seres exclusivamente biológicos con un diseño como universal. Sí hay cuestiones innatas, incluso habíamos visto que el temperamento es una cuestión innata, ¿vale? Pero además, el procesamiento mental para aprender nuevas cosas va a estar determinado por las exigencias ecológico-culturales que las activan. De tal manera que aunque existan como cuestiones de diseño biológico, algunas van a ser activadas y otras no, dependiendo en el contexto en el que se desenvuelvan. No sé si leyeron por ahí la lectura que les puse, pero incluso hablaba como de comparación entre algunos estudios que se habían hecho, por ejemplo, que había niños que eran como más... que se les facilitaba, por ejemplo, resolver cuestiones motrices, aquellos que estaban, por ejemplo, en zonas de tipo agricultoras, ¿no? Comparado con niños que a lo mejor estaban más en ciudades, ¿vale? De eso decía que no podíamos comparar como el aprendizaje en forma de qué sabía hacer, porque eran como diferentes sus lugares en donde se desarrollaban, ¿no? Así es, la parte ecológica a eso se refiere y cultural. Ecológicamente, pues a lo mejor al niño que está en una sierra de México, pues la ecología de ese lugar no es propicio para que él aprenda a utilizar tecnologías de la información, ¿vale? Pero a lo mejor sí para correr, a lo mejor sí para distinguir entre los olores de ciertas plantas, ¿no? Especies. Y la cultura, además, en esa cultura en particular, le conviene más aprender sobre diferentes plantas, por ejemplo, medicinales, por poner un ejemplo, que aprender de tecnologías de la información. Le va a ayudar más a subsistir, ¿no? Que aprender tecnologías de la información en lugares en los que ni siquiera llega el Internet, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿ok? Con esto, chicos, estaríamos terminando esta unidad. Ahorita vamos a conectarnos, nos conectamos a las 11, si quieren a las 11:05, para que empecemos a ver la siguiente unidad. Rocío, Rocío, ¿Qué quieres? perdón. no te preocupes, ¿vale? Entonces, nos conectamos 11:05 para terminar de ver los temas del día de hoy. ¿Les parece, chicos? Sí. Vale, muy bien, chicos, ahorita los veo. Miss.